Pedro Infante, Grandes Mexicanos, capítulo 18, Discos y compositores. Aunque a Pedro le gustaban todo tipo de ritmos y canciones, al comienzo de su carrera su repertorio estaba configurado principalmente por boleros. Por ejemplo, cantó Consentida en la fallida prueba que hizo en la XCW. Ernesto Belloc, uno de los encargados de la XCB donde finalmente fue contratado tras cantar Nocturnal, consideraba que la voz de Pedro le pareció muy capetina, muy nasal y poco radiofónica, pues adolecía de muchos vicios de dicción y aunque no descuadraba, era desentonado en las notas agudas, donde alcanzaba tesituras que un tenor operístico envidiaría. Con ayuda del pianista Guillermo Álvarez y Álvarez, se dieron a la tarea de subsanar esos defectos. En 1943 hizo una prueba en la RCA Víctor con las canciones Guajerita y Te estoy queriendo, dos boleros tropicales, de Mario Ruiz Suárez, el último con la letra de Ricardo López Méndez, que fueron considerados por Mariano Rivera Conde, uno de los ejecutivos de la firma, como un fracaso, pues solamente vendieron solo 100 de los 500 discos que se editaron, y que son muy difíciles de conseguir en la actualidad. Conviene recordar que se trata de grabaciones en discos de pasta de 78 revoluciones por minuto, que traían una canción por lado y que actualmente se consideran como curiosidad de museo. En cambio, a fines de ese año, el director de discos Beatles, Guillermo Kornhauser, confió en él y sin muchas pruebas lo firmó en exclusividad, pese a las reticencias de la compañía disquera del Perrito. Y aunque recibiría millonarias ofertas de otras disqueras, Pedro respetaría a quien le había tenido confianza cuando no era conocido. En 1944, don Guillermo tuvo la idea de cambiarme el estilo de bolerista y me lanzó mejor en el género ranchero. Yo estaba dispuesto a atorarle y le dije a don Memo, lo que usted diga. Yo me aviento porque sé que lo ranchero también lo puedo jalar. Y ya ven que rete suave salió, que no. A todo mi público le cae bien de charro y cantando canciones rancheras. Dios me ayudó mucho para que me aceptaran, recordaba. Con Pirles, Pedro grabaría 324 canciones entre 1943 y 1956, 98 de ellas interpretadas en sus películas y que fueron editadas por Discos Orfeón. Hay piezas de las que existen dos versiones, como Yo soy quien soy o El Papalote, pues existe la película y la de estudio, que se grabó posteriormente. Además, hubo canciones que se utilizaron en diferentes películas como Serenata sin Luna, que se cantó en Cartas Marcadas y en Un Rincón Cerca del Cielo, o El Correo de Monterrey, que se interpreta en Cuando lloran los valientes, o en Pablo y Carolina, por solamente mencionar algunas. Sus primeras grabaciones fueron Soldado Raso, de Felipe Valdés Leal, El Durazno, de dominio público, y Mañana, el Vals Rosalía. De esta canción, grabada el 5 de noviembre de 1943, vendió 18.000 copias. El milagro de la grabación de discos fue uno de los pasos definitivos de mi carrera, porque no hay otra cosa como las grabaciones que hacen volar las canciones y se obtiene un mayor rendimiento al esfuerzo que se despliega una sola vez. No cumplía los 26 años y ya estaba en los discos la primera melodía para fijar mi carrera artística, y por cierto, su nombre era un maravilloso símbolo para mí, recordaba. Su disco más vendido es el de las tradicionales mañanitas, que grabó en 1950 y que hasta hace unos años había vendido más de 15 millones de copias. Sin embargo, el acuerdo final al que había llegado con la compañía era de 15,000 pesos por canción, sin derecho a regalías. El ingeniero Heinz Klingworth, director artístico del cantante, durante algún tiempo explica que Pedro acostumbraba a grabar los sábados Grabar con él daba gusto, porque él era muy talentoso. Muy rara vez se sabía una canción del programa por grabar, pero en 15 minutos se la aprendía. Otros 15 para encontrar la propia interpretación, más 15 adicionales para grabar la melodía con acierto. Finalmente grababa en un día, entre 8 y 10 canciones, casi un disco de larga duración por sesión. La canción emblema de Pedro Infante fue sin duda Amorcito Corazón, de Pedro de Ordemalas y Manuel Esperón, que aunque fue cantada en la película Nosotros los Pobres, se grabó hasta el 23 de abril de 1949.
El compositor recuerda que Ismael Rodríguez le encargó una canción muy sencilla para la película, que le costó mucho trabajo a Esperón y que ya estando a punto de renunciar, tocó el piano la melodía que habría de convertirse en el himno de los pobres. Otros de sus grandes éxitos fueron 100 años de Alberto Cervantes y Pénjamo de Rubén Méndez, que en unos cuantos días vendió 70.000 copias. Sus canciones favoritas eran Mi Cariñito, que interpreta en Los García, La Adelita, El Corrido de Guanajuato y El Último Fracaso. Entre sus compositores favoritos estaba José Alfredo Jiménez, de quien grabó Viejos Amigos, Tu Recuerdo y Yo, Esta Noche, La que se fue, Ella, Qué suerte la mía, Corazón, Corazón, Serenata Huasteca, Cuando el destino, Un día nublado, Serenata sin luna, Mi Tenampa, Paloma querida, entre otras. Conviene señalar que Pedro le pidió a José Alfredo que le compusiera una canción a su querida Irma Dorantes. El compositor comenzó utilizando la frase ratoncito, que era el apodo cariñoso que le había puesto Pedro, pero el asunto se cambió a Despacito, que fue el que finalmente llevó. Del inolvidable cronista urbano Chava Flores grabó Ingrata Fércida, La Tertulia y Peso sobre Peso. Aunque no se debe considerar como un cantante para niños, tiene varias piezas dedicadas a ellos, como El Ojito Carpintero, El Piojo y la Pulga, Conejo Black, entre otras. El tema Yo no fui fue uno de los números musicales de ATM, original de Consuelito Velázquez. Regresó a los primeros lugares de popularidad. En la interpretación de Pedro Fernández. Sin embargo, la versión de Pedro es un auténtico clásico insuperable. Sí. Su último disco fue grabado en diciembre de 1956 y contenía 2 canciones de Cuco Sánchez, Corazón Apasionado y La Cama de Piedra. Existen en la actualidad unos 55 discos de larga duración, agrupados bajo títulos como 15 éxitos inmortales, 15 inolvidables, 16 éxitos rancheros, 30 éxitos volumen 2, 60 boleros de oro, Serenata con Pedro Infante, Antología, Bolero, Boleros de oro, Colección de oro, En las cantinas, volumen 4, Felicidades, 30 éxitos de José Alfredo Jiménez, Mis primeros éxitos, Rico Vacilón, Serenata del siglo y Valses mexicanos. Pedro trabajó con muchos mariachis, los principales fueron el Guadalajara de Gilberto Vargas, los Mamertos de Pedro Occidente, de Marcelino Ortega y el de Manolo Huitrón, que utilizaba 2 trompetas. Gracias a los avances tecnológicos han aparecido discos con Vicente Fernández, Manuel Mijares y otros intérpretes de éxito. Sin embargo, la mayoría prefieren sus grabaciones originales. Conviene señalar que Guadalupe Infante Torrentera interpuso una demanda por $24 millones a la Warner Music, que adquirió las grabaciones de Pirles por concepto de regalías no pagadas. La disquera argumentó que ese no era el trato que tenían con el cantante, que prefirió ceder los derechos por una cantidad en efectivo. Sin embargo, los abogados de la empresa no exhibieron el contrato. No les convenía. Saludos.